Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que nos ha tocado a muchos, algo que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y los lazos familiares. Vamos a adentrarnos en un momento realmente conmovedor, donde una figura tan querida y admirada como Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, se ha abierto de manera inesperada, revelando secretos familiares que la han marcado profundamente. Imaginen por un instante a esa estrella brillante sonriente que vemos en la pantalla, y piensen en las batallas internas, en las historias no contadas que a veces residen detrás de esa fachada pública. Hoy vamos a desentrañar un poco de esa intimidad, de esas confesiones que han surgido entre lágrimas, y que nos invitan a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Si les intriga este tipo de historias, si les gusta conocer las facetas más humanas de las celebridades, les invito desde ya a que le den ese botoncito de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Queremos crear una comunidad donde podamos compartir y reflexionar juntos. Imaginen este escenario, un momento íntimo, quizás una entrevista en profundidad, una aparición pública muy personal, donde las palabras fluyen con una carga emocional inmensa. Demet Özdemir, conocida por su carisma y su talento actoral, rompió el silencio. No se trata de un escándalo superficial, sino de esas revelaciones que hunden sus raíces en la infancia, en los cimientos mismos de su vida. Habló de secretos familiares, de aspectos de su crianza que la han perseguido, de cargas que ha llevado consigo a lo largo de los años. Es fascinante cómo, a pesar de su éxito arrollador, de la admiración que despierta, también ella, como cualquier ser humano, ha tenido que enfrentar sus propias sombras, sus propias heridas. Y aquí es donde entra la parte que nos atrapa, ¿verdad? ¿Qué tipo de secretos podrían ser estos? No estamos hablando de chismes banales, sino de aquellas verdades, a veces dolorosas, que moldearon su personalidad, que influyeron en sus decisiones, que quizás explican la intensidad con la que interpreta sus papeles o la manera en que conecta con el público. Demet compartió y sus palabras, filtradas a través de esa vulnerabilidad, llegaron a nosotros cargadas de autenticidad. Se habla de luchas internas, de la complejidad de las dinámicas familiares, de cómo el pasado, por muy lejos que parezca, nunca se desvanece por completo. Es importante entender que estas revelaciones no son un acto de debilidad, sino de valentía. En un mundo donde las apariencias lo son todo, salir a la luz con verdades que pueden ser difíciles de escuchar, que exponen fragilidades, requiere un coraje admirable. Demet, al hacerlo, nos muestra que detrás de cada estrella hay una persona con su propia historia, con sus propias cicatrices. Y es precisamente en esa humanidad compartida donde encontramos puntos de conexión, donde podemos empatizar y aprender. ¿Qué nos revela esto sobre las familias? Pues mucho. Las familias, por perfectas que parezcan desde fuera, a menudo albergan sus propias complejidades, sus propios desafíos. Existen silencios que se prolongan, verdades que se guardan por protección, por miedo, o simplemente porque así se ha hecho siempre. Y esas historias no contadas, esos secretos, pueden tener un impacto profundo en los miembros de la familia, incluso si no son conscientes de ello. Demet, al hablar de ellos, no solo libera una parte de su propia carga, sino que también invita a una reflexión general sobre la importancia de la comunicación abierta y honesta dentro de los núcleos familiares. Imaginen las implicaciones. Quizás hablamos de situaciones que la obligaron a madurar antes de tiempo, de circunstancias que la llevaron a desarrollar una fortaleza excepcional. Tal vez hubo sacrificios que no se reconocieron, o expectativas que pesaron sobre sus hombros. Cada palabra que pronunció entre lágrimas llevaba consigo el peso de la experiencia, la resonancia de años de reflexión. Y es esa resonancia la que nos llega, la que nos hace pensar en nuestras propias familias, en nuestras propias historias. Detrás de la sonrisa que vemos en las redes sociales, detrás de la profesionalidad en cada escena, hay una vida, una trayectoria, con sus luces y sus sombras. Demet Özdemir, al compartir estos aspectos íntimos, nos ofrece una perspectiva invaluable. Nos muestra que el camino al éxito no siempre es lineal, y que las batallas personales son tan importantes, o incluso más, que los triunfos profesionales. Su apertura nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones de la perfección, a reconocer que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza y conexión. Pensemos en el impacto que esto puede tener en otros. Para muchas personas que atraviesan situaciones familiares complicadas, o que cargan con
El peso de secretos guardados, escuchar a alguien como Demet Özdemir hablar abiertamente puede ser un faro de esperanza. Puede ser la señal de que no están solos, de que sus experiencias son válidas, y de que es posible encontrar una salida, una forma de sanar. La televisión, el cine, las redes sociales tienen un poder enorme para influir, y cuando esa influencia se utiliza para compartir historias de autenticidad y resiliencia, el impacto es invaluable. Y es aquí donde se vuelve aún más interesante. ¿Qué nos dicen estas revelaciones sobre la presión de ser una figura pública? Demet, como muchas otras celebridades, vive bajo un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizado. Por eso este acto de sinceridad, de compartir algo tan personal, es aún más significativo. Es un recordatorio de que a pesar de la fama, siguen siendo personas con emociones complejas, con historias que las han moldeado. La manera en que abordó el tema, entre lágrimas, sugiere una emoción genuina, una liberación necesaria. No fue una confesión fría o calculada, sino un desahogo, una forma de procesar y compartir algo que ha estado presente en su vida. Y es precisamente esa honestidad cruda la que ha resonado tan profundamente con su audiencia. Nos permite verla no solo como una actriz talentosa, sino como una mujer con una historia, con un pasado que ha influido en su presente. Además, estas revelaciones invitan a una reflexión sobre la importancia de la empatía. A menudo juzgamos a las personas basándonos en lo que vemos en la superficie. Pero detrás de cada rostro hay un universo de experiencias, de luchas, de sueños. Cuando una figura pública se abre de esta manera, nos da la oportunidad de mirar más allá de la fachada, de comprender las complejidades que existen. Y quizás, solo quizás, estas revelaciones también abran puertas para que otras personas se sientan más cómodas hablando de sus propias experiencias. La valentía de Demet Özdemir podría inspirar a otros a compartir sus historias, a buscar apoyo, a sanar. Porque al final del día todos somos seres humanos, navegando por las aguas a veces turbulentas de la vida familiar y personal. Hemos explorado el impacto de las revelaciones de Demet Özdemir sobre secretos familiares, la valentía que implica compartir esas intimidades, y cómo esto nos invita a una reflexión más profunda sobre las dinámicas familiares, la empatía y la autenticidad. Hemos visto cómo incluso en el mundo del espectáculo, detrás de la fama, existen historias humanas complejas que nos conectan a todos. Profundizando en la experiencia de Demet Özdemir ***. La noticia de que Demet Özdemir, una actriz que ha logrado un estrellato internacional gracias a su carisma y talento, ha decidido abrirse sobre secretos familiares es, sin duda, un evento que nos invita a pausar y reflexionar. No es común que figuras de su calibre, acostumbradas a mantener una imagen pública pulida, decidan compartir aspectos tan personales y vulnerables de su vida. Esta decisión sugiere una necesidad profunda de liberar cargas, de procesar experiencias pasadas que, a pesar del éxito, han dejado una huella imborrable. Cuando hablamos de secretos familiares, el término puede evocar diversas imágenes y emociones. Para Demet, estas revelaciones no son simples anécdotas, sino hilos conductores que han tejido la trama de su vida. Podemos imaginar que no se trata de trivialidades, sino de aquellos acontecimientos, dinámicas o verdades no dichas que desde la infancia han configurado su percepción del mundo, sus miedos, sus aspiraciones y, en definitiva, su carácter. La infancia es una etapa crucial en la formación de la identidad, y cualquier adversidad o secreto guardado en el seno familiar puede tener repercusiones significativas en la vida adulta. La forma en que estas confesiones surgieron, descrita como entre lágrimas, es un indicativo potente de la carga emocional que estas historias portan. No es una revelación casual, sino un desahogo, un acto de catarsis que probablemente ha sido gestado durante mucho tiempo. Las lágrimas en este contexto no son un signo de debilidad, sino de la profunda humanidad de Demet. Representan el dolor, la vulnerabilidad y la liberación que acompaña al acto de compartir verdades difíciles. Es la honestidad cruda y sin filtros que resuena con la audiencia porque nos recuerda que por encima de los roles que interpretan en la pantalla, son seres humanos con sus propias luchas internas. El impacto en la audiencia y la reflexión familiar ***. El hecho de que Demet Özdemir haya compartido estas intimidades tiene un impacto que trasciende el ámbito del entretenimiento. Para millones de seguidores que admiran su trabajo y su persona, escucharla hablar de sus propias batallas familiares es un recordatorio poderoso de que nadie está exento de dificultades. En una sociedad donde a menudo se glorifica la perfección, estas revelaciones son un bálsamo de autenticidad.
Demuestran que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una cualidad que puede generar conexión y empatía. Además, estas confesiones nos fuerzan a examinar nuestras propias vidas. ¿Qué secretos se guardan en nuestras familias? ¿Qué verdades, a veces dolorosas, han moldeado nuestras relaciones? La familia es para muchos el primer núcleo social, el lugar donde aprendemos sobre el amor, la confianza y las relaciones. Sin embargo, también puede ser una fuente de dolor, malentendidos y cargas emocionales no resueltas. La valentía de Demet al abordar estos temas anima a una conversación más abierta y honesta dentro de los hogares. Las familias, en su complejidad inherente, rara vez son idílicas. A menudo existen dinámicas sutiles pero poderosas, patrones de comportamiento y eventos pasados que, aunque no se discutan explícitamente, siguen influyendo en el presente. Estos secretos familiares, ya sean grandes o pequeños, pueden ser producto de la necesidad de proteger a los seres queridos, del miedo a las consecuencias, o simplemente de la costumbre de mantener ciertas cosas en la oscuridad. Sin embargo, su impacto puede ser profundo, afectando la autoestima, las relaciones interpersonales y la salud emocional de los miembros de la familia. La valentía de la sinceridad en la esfera pública. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan crucial, el acto de Demet Özdemir es particularmente significativo. Las celebridades viven bajo un microscopio constante donde cada gesto, cada palabra, es analizado. Revelar aspectos tan íntimos de su pasado y su crianza, sabiendo que serán objeto de escrutinio público, requiere un nivel de coraje excepcional. Demuestra que, más allá de los focos y las cámaras, existe una persona con una historia que merece ser contada. Este acto de sinceridad nos recuerda que las figuras públicas son, en primer lugar, seres humanos. Sus éxitos profesionales no los eximen de las complejidades de la vida personal. De hecho, a menudo sus luchas personales son las que les otorgan la profundidad y la resonancia necesarias para conectar con el público en un nivel más profundo. La forma en que Demet ha enfrentado sus sombras y las ha compartido públicamente la humaniza y la hace aún más admirada. La presión de mantener una fachada de perfección puede ser abrumadora para cualquier persona, pero especialmente para aquellos que están constantemente bajo el ojo público. Al elegir la honestidad, Demet Özdemir envía un mensaje poderoso: la autenticidad y la vulnerabilidad son fuentes de fortaleza, no de debilidad. Su apertura no solo la beneficia a ella al liberar cargas, sino que también crea un espacio para que otros se sientan inspirados a abordar sus propias verdades. Más allá de las lágrimas, sanación y empatía. Las revelaciones de Demet Özdemir no son un punto final, sino el comienzo de un proceso. Al compartir sus experiencias, no solo se libera de una carga, sino que también abre la puerta a la sanación. El acto de hablar sobre lo que duele es el primer paso hacia la curación. Y al hacerlo públicamente se convierte en un faro para aquellos que pueden estar pasando por situaciones similares, mostrándoles que no están solos y que es posible superar las adversidades. Estas historias nos invitan a cultivar una mayor empatía. A menudo formamos juicios rápidos sobre las personas basándonos en lo que vemos en la superficie. Sin embargo, la vida de Demet Özdemir nos recuerda que detrás de cada figura pública, detrás de cada sonrisa en las redes sociales, hay un universo de experiencias, de luchas y de crecimiento. Mirar más allá de la fachada y comprender las complejidades que forman a una persona es fundamental para construir un mundo más compasivo. En última instancia, la valentía de Demet Özdemir al compartir sus secretos familiares es un testimonio del poder de la narrativa humana. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a valorar la autenticidad, a practicar la empatía y a reconocer que en la vulnerabilidad compartida encontramos nuestra mayor fortaleza. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Espero de verdad que este vídeo les haya parecido interesante y les haya aportado una nueva perspectiva. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué les pareció la valentía de Demet? ¿Les ha recordado a alguna experiencia personal o a la importancia de hablar sobre los secretos familiares? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este contenido y quieren seguir viendo vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.